Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga. Estamos sentados en la mena de misión, con los ojos medio adormecidos todavía. Hinchados. Un poquito hinchados, pero nosotros somos de clima frío y el calor como que todavía no lo adaptamos. No nos adaptamos al calor, pero ahí vamos poquito a poco. Un día maravilloso ayer, ¿verdad? Espectacular. Sí, las familias se terminaron súper lindas y estamos con un sacerdote, espectacular, el padre William, sí. El padre William, no, es un sacerdote con carisma, es increíble, tiene esta iglesia de una manera revolucionada, trabajando a toda la gente, tiene muchos grupos, muchas comunidades, es increíble, ¿verdad? La unción de los sacerdotes, hay que orar mucho por nuestros sacerdotes. Bendito y alabado sea el Señor por la pastoral familiar aquí de Taboramena. Bueno, ya dentro de poco estaremos allí en Yopal. Y fue un día maravilloso. Qué pena con ustedes, ayer no pudimos, fue difícil por el internet, súper complicado, no pudimos subir el video, llovió mucho, con mucho ruido, pero vamos a intentar porque la predicación de ayer el Señor nos regaló una palabra muy linda. Bueno, Moni, empecemos invocando a la Santísima Trinidad. Cansancio o no cansancio, para el Señor lo importante es atender lo que el Señor nos diga, como misioneros. Empezamos entonces invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea, Moni, sagrado. Todavía está dormidita mi esposita. Estaba pensando en eso. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, te damos gracias. Tan lindo que tú haces las cosas. Tú sabes cómo se dan las cosas, papá. Y estamos, pues, muy contentos de cómo tú te manifiestas en cada corazón. Si tú nos colocaste al frente de una preciosa comunidad y nos colocaste un ministerio de poder llevar la palabra, y que esa palabra cada vez más llegue efectiva al corazón de las personas. Hoy háblanos, si tienes que hablarnos con voz de trueno, háblanos con voz de trueno. Háblanos, para que nuestro corazón cada día muera tantas cuestiones materiales al mundo, muera las pasiones y renazca en ti, para conocer la verdad que solamente proviene de ti, conocer el verdadero amor y no estar mendigando amor, conocer las maravillas tuyas. Gracias, Papito Dios. Amén, amén y amén. Bueno, Moniquita, ¿qué palabra tenemos el día de hoy? Vámonos al libro de San Mateo, al capítulo 26, versículos del 14 al 25. Uno de los 12 discípulos, al que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me quieren dar y yo les entrego a Jesús? Wow, tremendo. Tremendo, ¿no? Ellos le pagaron 30 monedas de plata, y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quiere que preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó: Maestro,
¿Acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tremendo, no lo descubren y como si nada, ¿sí o no? O sea, tremendo qué implica tener la mente entenebrecida, amor, como dice la palabra. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento y porque su mente estaba entenebrecida. ¿Qué es ser entenebrecido, amor? ¿Qué implica uno no escuchar la voz? O sea, ¿qué implica uno vender? Porque uno dice, bueno, eso lo de Judas fue en los tiempos de mi Jesús. Sí, y en la familia, ¿cuántos Judas hay que vendemos a Satanás? Porque ahí Judas fue a Satanás, le vendió de esa libertad de nuestro Señor Jesucristo para seguir predicando, porque tenía que cumplirse la voluntad de nuestro Padre Dios. Entonces le vendió, negoció directamente con el mal, no fue con los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes solamente eran unos emisarios del mal, ¿sí? Pero en la familia se da lo mismo, Moni. Vendemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, vendemos a nuestros hijos cuando tenemos nuestra mente entenebrecida y no escuchamos la voz del Señor, y fácilmente la vendemos, Moni, por unas cuantas monedas. Cash, dije bien, cash. Money. Ya estoy hablando, pronunciando bien el inglés. Entonces, money, no money, sino money. Fíjate cómo vendemos nuestras familias por cosas insignificantes. Y la vendemos la salvación de nuestra familia por tener nuestra mente entenebrecida. Es impresionante. Y por más que nos hablen, no entendemos. Y por más que nos digan las cosas, no las comprendemos, porque lo único que nos interesa es nuestros propios intereses. Recordemos que Judas lo único que buscaba era encontrar un rey humano, espiritual o divino, que lo liberara del pueblo judío de los romanos. Él no estaba buscando la liberación de su alma, y para él ser reconocido. Entonces se le pegó pues a nuestro Señor Jesucristo, porque le creyó a él, pero creyó negativamente, de una manera equivocada, porque el mal siempre nos hace confundirnos y buscar intereses humanos y no intereses espirituales. Y como se sintió defraudado, ¿qué hizo? Pues lo vendió. Cuando tú le colocas tanta, pero tanta, de pronto interesa a tu esposa, a tu esposo para que cambien de actitud, y si como no cumple tus expectativas, lo vendes, mi hermano. Lo vendes con tu pensamiento, lo vendes con tu actitud, lo vendes con tus malas palabras, lo vendes con tu juzgamiento. Lo estás vendiendo porque lo estás condenando, amor. Pero mira, Rafa, que tú acabas de decir algo muy importante, que es ese de cuando tú le tienes o pones expectativas a una persona. Y eso pasa muchísimas veces, y yo creo que es la forma o ese como el elemento que lleva a que las cosas no fluyan, no funcionen. Porque nosotros ponemos expectativas es en las personas. Esperamos que esas personas hagan lo que yo deseo y respondan a lo que a mí me interesa. Y entonces por eso yo me apego a esa persona, porque yo estoy esperando una respuesta de esa persona. Cuando esa persona no responde como yo quiero, empieza el juzgamiento, empieza la condena, el señalamiento, se empieza a hablar mal. Entonces eso es lo que muchísimas veces pasa en nuestros hogares. O sea, tengo la expectativa en mi esposo de que él supla mis intereses, llámese cualquier interés. Entonces cuando ese esposo no responde a esa expectativa, yo empiezo a hablar y a hablar mal. Yo empiezo a desacreditarlo, a dañar su imagen. Cuando mis padres no responden a las expectativas que yo tengo, pues es lógico, voy a hablar mal de mis padres. Voy a decir muchas cosas y precisamente estoy en contra, o sea, estoy yéndome en contra del quinto mandamiento. El cuarto. Cuando yo estoy con muchas expectativas de mis hijos y mis hijos no responden a lo que yo espero de ellos, entonces empiezo a hablar mal de ellos. O sea, así sucesivamente se está dando las cosas. Entonces, ¿qué sucedió? Judas tenía unas expectativas de Jesús, pero como no funcionó, este líder no me sirve.
eso es lo que hacemos en la iglesia también. O sea, como este líder no responde a mis expectativas y como se hacen normalmente para mí, o sea, como deberían ser para mí, entonces, ¿qué es lo que hago con ese líder? Hablar mal. Empezar a generar corrillo, empezar a generar como grupitos aislados, tratar de cambiar la postura de las personas contra alguien. Y es lo que estoy haciendo. Y lo peor, o sea, dentro de todo ese proceso de esperar de alguien, estoy entrando en lo que le interesa al mal, que nosotros también pequemos por juzgamiento. El juzgamiento solo le corresponde al Señor. Él es el que realmente ve la intención de cada corazón. Él sabe qué es lo que hay y por qué se procede así. Pero también no podemos olvidar lo que nos dice Romanos 13, que toda autoridad es impuesta por Él. Entonces, si hay una autoridad que llega a un poder, llámese el poder que sea, es porque tiene un respaldo de Dios y sabe por qué es necesario ese respaldo. O sea, sabe por qué esa autoridad llegó en ese momento determinado. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esta actitud de entrar a juzgar, hay que empezar a mirarnos qué expectativas yo tenía de esa persona y por qué entré a juzgar a esta persona. Y sanar eso en mí, no es en la persona, es en mí que yo tengo que sanar. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy viendo de manera egoísta mi interés, pero no estoy viendo que de pronto esta persona tiene unas características especiales para llegar en un momento determinado a ser líder de algo. Entonces, si llegó a tu vida esta persona, este esposo, es porque hay cosas que de ti hay que trabajar. Hay que sanar, hay que restaurar. De pronto era necesario formar carácter, de pronto era necesario tener fe, de pronto tenías que desarrollar la paciencia, qué sé yo. Hay muchas cosas que se pueden estar dando en tu vida y por eso esa persona llegó así. Pero es nuestra actitud, no es salir a vender a la persona y venderla es empezar a hablar mal. O sea, esto es un objeto, esto no me funciona. Yo quiero que se lo lleven, porque si yo lo vendo, significa gano algo, o sea, tengo una retribución, pero yo quiero que ese objeto, porque ya no sería una persona, se lo lleven lejos. O sea, quiero sacarlo de mi vida. ¿Y cuántas veces nosotros realmente estamos vendiendo a Jesús así? Porque es que ese es el problema. Estamos vendiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque empezamos a decir, ay no, en esa iglesia las cosas no son así, en esa iglesia funciona mal el tal líder, no, es que el padrecito, ay no, el padrecito yo no sé qué, y empezamos a juzgar y a vender a Jesús, porque el Señor es el que está controlando todas las situaciones que se viven alrededor y sabe por qué es necesario que se vivan eso. Tenemos una frasecita muy linda en la comunidad, que entre más te quejes, más te duele, ¿sí? Entre más te quejes, más te duele. Y curiosamente, ahora complementémosla. Entre más te quejes, más te duele y tú te condenas y condenas al otro. Y tú estás de una u otra forma vendiendo a la otra persona. Oye, mira, esto es para uno ganar seguridad según los psicólogos, que cuando uno toma algo en la mano es por seguridad e inseguridad. ¿Te acuerdas que lo decían en la universidad? Entonces voy a ser más seguro. Lo suelto. Tomo la decisión de ser seguro. Entonces, ¿qué sucede? Chicos, cuando más tú juzgas, estás no solamente condenando a esa persona, porque la estás vendiendo, sino te estás vendiendo a ti mismo, que es lo más duro. Porque así vendes a la otra persona va a estar protegida por Dios. Porque si tú fuiste una persona que conocías del Señor, chicos, si conocías del Señor y tú juzgas, a ti se te va a juzgar con más severidad, porque la otra persona va a ser protegida por Dios. Aparentemente tú la puedes ver humillada, pero Dios la consiente, ¿sí? Dios está pendiente de ella porque como es esa hija amada y ese hijo amado, Dios la protege. Sí, pueda que se le haga en lo físico, se le haga daño, tal vez en lo humano se le haga daño, pero en lo espiritual esa persona va a crecer y el problema es que tú te vas a condenar. Ten cuidado. Lo otro, es importante saber que si tú escuchas este mensaje, tal vez has vivido momentos y has hecho caer a personas por tus pecados, por tu actitud pecaminosa y
por más que se te diga, no escuchas, pero solamente tú tomas la decisión. Como yo tomé la decisión que me daba seguridad, de verdad, eso dicen los psicólogos, cuando uno empieza a predicar y uno tiene algo en la mano es porque uno tiene que ganar seguridad. Entonces tomo la decisión de que mi confianza está en el Señor y tomo decisiones, porque lo más hermoso de todo es que el Señor nos da esa capacidad por el libre albedrío, de tomar decisiones. Entonces tomo la decisión de querer escuchar la palabra, tomo la decisión de tomar el rumbo del Señor. ¿Sí? Por algo se dio. Por ejemplo, ayer intentamos grabar y la predicación que el Señor nos regaló no quedó con un volumen. Tal vez la volvemos a editar, pero quedó con un volumen y quedó con mucho ruido porque estaba lloviendo muy fuerte aquí donde estamos. Muy fuerte, entonces escuchó mucho ruido. Pero era para quien tenía que escucharla. Y tal vez esta palabra es para ti porque tenías que escucharla. Estás vendiendo a tu familia, mi hermano, cuando la juzgas, lo juzgas. Pero es que ella se fue con otra, ella es una no sé qué, es que él se fue con otro, él es un no sé cuánto. ¿Sí? Todas esas palabras maldicientes, o sea que dices mal, se te devuelven y te condenas, mi hermano, te condenas. Y tengamos presente algo, cuando tú vendes a una persona que está con el Señor, wow, ojo porque ahí lo dice el Señor, mejor no hubiera nacido. Y tremendo. Porque eso pasa, cuando una persona está tratando de hacer las cosas bien y está acercándose al Señor, pero resulta que, bueno, por X y Z razón, tus expectativas no son las que tú tienes frente a ella. Entonces, y de pronto empiezas a atacarla. La realidad es que ese ataque, si ella está con el Señor, te aseguro que se te va a devolver y te va a devolver de manera tremenda. Yo me acuerdo alguna vez, pues yo no estaba muy del Señor, no, estaba en el proceso de aprendizaje, pero sé que estaba buscando al Señor. Y sé que algún jefe, empezó a hacerme una batalla espectacular, fue tremenda. No fui yo porque yo fui tu jefe. No, pero no bueno, okay. En todo caso, la situación, tú pagaste otra forma por ver ser mi esposo. El asunto fue que esta persona, eso me atacaba horrible, me criticaba, me juzgaba, me hizo ir hasta la dirección precisamente del ataque tan fuerte que yo vivenciaba por parte de él. Pero todo era injusto, o sea, todo era, no sé, o sea, era una cosa que no entiendo. Pero la situación es que él no se dio cuenta que yo soy hija de Dios y como tal, pues el Señor nos protege, es una realidad. De pronto no tenía yo cómo defenderme, pero yo estaba con el Señor y el Señor dice mía la venganza. Y yo sufría, yo luchaba una cosa y la otra. Cuando aprendí a perdonar y soltar simplemente, Señor, Él es otra criatura tuya, Señor, que te conozca o qué sé yo lo perdono. Ojo, porque ahí es importante que uno perdone. Cuando yo lo perdoné, fue particular, o sea, yo logro soltar ese malestar, ese dolor, porque ahí entendí que el Señor utiliza esas circunstancias para fortalecernos, para hacernos crecer. En el momento en que tú superas la prueba, ya la prueba pasa. ¿Y qué sucedió con esta persona que tanto me atacaba, que tanto decía, que tanto, como no hacía lo que él quería, que a veces no era lo más justo ni lo correcto? ¿Qué sucedió? Pues esta persona que trató de sacarme del trabajo, terminó saliendo él, pero en unas condiciones que yo quedo aterrada porque fue acusado de una situación ilegal dentro de la institución. Entonces, yo me daba cuenta y decía, wow, cuando alguien se mete con un hijo de Dios, las consecuencias para ese alguien son tremendas. Y si ese alguien es tu esposo, si ese alguien son tus hijos, si ese alguien es alguien cercano a ti y te vende, si tú estás con el Señor, si tú perdonas a esa persona, haces lo que Dios dice, a esa persona va a responder por esos actos que está asumiendo. Esa frase de más, ¿cómo es? Mejor hubiese no nacido, ¿no? Oye, es tremendo. O sea, ten cuidado porque juzgas a tu esposa porque ella está buscando de Dios y ora mucho y busca la palabra. Y si la estás juzgando es que usted es una beata, usted es una
Mojigato. Es que a mí se me olvidaron las palabras ya porque antes las decía ya. Como el pasado es pisado, el pasado ya pasado, entonces ya ni me acuerdo. ¿Cómo era que yo decía esas cosas? Yo creo que no, Moni. Bastante. Y hay que tener un cuidado porque si tú juzgas a esa persona que es esa hija de Dios amada que está luchando por la restauración de tu matrimonio, que está luchando constantemente en sus oraciones, en la búsqueda de la verdad, y si tú la juzgas constantemente, usted qué hace por allá en esa iglesia, usted qué se la pasa haciendo por allá, o sea, ten cuidado porque más mereces no haber nacido. Imagínate lo que dice el Señor. Tremendo Que esa es tremendo, o sea, ten cuidado, no te metas con los hijos de Dios. Cuidado, tú a que el sacerdote haga y deshaga en la iglesia de pronto porque tiene mucho pecado oculto. Sí, porque yo he escuchado mucha historia y todos los días escuchamos cosas y cosas y cosas. Bueno, yo fui psicólogo de comunidad religiosa. Entonces, uno no debe juzgarlos porque son hijos de Dios. Que Dios los juzgue, no tú, porque es que tú no eres juez, mi hermano. Dedícate tú a buscar del Señor y deja que esa persona que está buscando a Dios es la que te está ayudando en tu vida familiar. Tú crees que es tu dinero, que tú crees que es tu trabajo. No, eso es mentira. Estás equivocado completamente que son tus fuerzas. No, son el Señor el que tiene la protección en tu casa y es el que te da el dinero porque solamente tú eres un administrador de los bienes de Dios. Sí, eso dice la palabra. Entonces tú eres simplemente un administrador, estás trabajando con un dinero que no te corresponde y crees que es tuyo. ¿Sí? Estás trabajando con cuestiones que son del Señor y crees que son tuyas cuando no, porque tú estás reconociéndote a ti mismo y no reconoces al dueño y al creador de todo, que bueno es nuestro Señor. Y clarito se ve, Rafa, y discúlpame, es cuando tú falleces, ¿qué te llevas? Ah, claro. Eso es claro, o sea, No, ahí te estás dando cuenta de que nada es tuyo. Ahí te lleva el carro fúnebre, no te lleva, sino el carro fúnebre te lleva. Te lleva. Sí, y detrás puede llevarte todas las posesiones que quieras, pero no te preocupes. Igual Nada que los faraones, te va a allí te los entierran si quieren, te llevan el séquito de personas, te los enterrarán y ¿qué? Sí, Eso no te sirve de nada. Entonces, tú eres un administrador, mi hermano. Entonces, no juzgues, ten cuidado con lo que dices, ten cuidado por juzgar a esos hijos predilectos. Y si esa mujer tuya está que ora y ora y ora y se la pasa tiempo orando, ayúdala y apóyala, acompáñale. Si te da pereza, déjamela quietica, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios te va a cobrar cuentas. Más mereces, ¿cómo es que esa frase? Es que es impresionante, mereces más no haber nacido. ¿Era mejor no haber nacido? Es que, ¿cómo dice? Sí, preferible que no. A ver, dice así. Pero hay de aquel que lo traiciona. Y hubiera sido mejor para él no haber nacido. Hubiese sido mejor no haber nacido. ¿Te imaginas la condenación tan impresionante? Y el infierno existe, mi hermano. El infierno no es esta tierra. Esto simplemente es un paso, esto es un proceso de camino hacia nuestra salvación. Entonces, no juegues con tu salvación y no te metas con los hijos de Dios. No te metas con los hijos de Dios, mi hermano. Porque estás pisando terreno muy peligroso, no porque mi Señor sea perverso o malo, no, para nada, porque Él es celoso con sus hijos. Él cuida a sus hijos. Él cuida a sus hijos. Entonces, si tú estás, ahora vamos para otra posición, ¿sí? Si tú eres esa persona consagrada a Dios, no dejes de estar consagrada a Dios, porque a Dios, alguien me decía, Rafa, es que a nosotros nos ha ido muy fuerte, nos han criticado mucho, nos han juzgado mucho. ¿Por qué? Porque tienes fruto. No es que al árbol de que más fruto tiene, pues al que más las piedras le lanzan, porque tienes fruto. Entonces, sé perseverante, no juzgues, más bien únete con tu esposita. Únete con tu esposito. Si tú ves que ese hombre es creyente, únete. ¿Y sabes por qué no te puedes unir? ¿Por qué tienes tu mente entenebrecida? Que fue la pregunta que Mónica no me pudo responder, para que vean. Porque imagínense que una persona que sea ciega o que tú te introduzcas en un sitio de esos donde hay tal oscuridad que tú te chuzas los ojos y no ves nada. Pregunta, ¿te das cuenta dónde te vas a dar el golpe? No, pero nada, porque te estrellas. ¿Te vas a dar cuenta dónde está la puerta? El asunto es que te vas a estrellar y te vas a golpear. La mente entenebrecida hace eso. Porque tú no ves y no oyes, simplemente te estrellas y esa es tremenda. Pero fíjate que es entenebrecido. Entenebrecido es cuando tú ves una película de terror, te entenebrece, porque es terrorífica. Así está la mente, iba a decir podrida, pero suena feo. Voy a decir otra palabra más bonita. ¿Sí? Tinieblas. ¿Está tu mente tan llena de cucarachas? Es como cuando te metes en como una maraña de así de que tú no sales y estás así de esa manera, así está tu mente.
La mente entenebrecida es aquella persona que solamente cree en función de sí. Es como cuando un caballo le ponen esas presiones para que mire de frente. O sea, no es capaz de ver a su alrededor, no es capaz de mirar a las otras personas y el sufrimiento de los demás porque anda en función de sí mismo. La mente entenebrecida, imaginen entenebrecida, es como entrar a un... Yo nunca he entrado, a propósito, no me llama la atención. Esos castillos del terror, dice que hay unos castillos del terror que son impresionantes, ¿sí? Esos juegos que a propósito que no les recomiendo que hagan, pero es por dar un ejemplo, es tan entenebrecido que así será la mente, que andan en un mundo de fantasías, de fantasmas, de demonios, porque eso es lo que hace la mente, que solamente no son capaces de ver la realidad. La mente entenebrecida es impresionante. Y hay personas que nos están escuchando que tienen su mente entenebrecida, por más que escuchen el Evangelio, no cambian. ¿Judas acaso no estuvo 3 años con el puro Evangelio? 3 años con el legítimo Evangelio vivo y no escucharon. Y estuvo con él, vio milagros, pero su mente estaba entenebrecida por sus propios egoísmos, por sus propios intereses, por estar centrado en el yoísmo, en yo soy, yo puedo, yo quiero. Y yo soy Dios. Y llegó a creerse Dios, increíble. Sí. Bueno, esa palabra muy linda. Uy, tremendo, llegó a creerse Dios y vendió a su Dios. El que sube como palmera, baja como coco. Baja como coco. Ojo, porque el totazo es duro. Totazo, palabra, tradúzcamela al español, porque totazo es como palabra... Totazo. Totazo. Dios me lo bendiga. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Esperamos que este video lo podamos subir. Dios los bendiga. Ahí, a propósito, si ustedes nos quieren llevar a algún lado, allá estamos disponibles. Cargamos nuestras maleticas. No sé si Mónica lleva maletas, muchísimas maletas. Chao.